Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante sobre la hiperpigmentación periocular o lo que llamamos ojeras. Gracias por acompañarnos a todos y bienvenido a los nuevos residentes. Mi nombre es Antonio Quintero, yo soy su docente de oculoplástica y hoy tenemos el placer de la charla, nos la va a dictar el doctor Francisco Corbalán, residente de primer año. Bienvenido, Francisco. Gracias, doctor, por la bienvenida. Entonces, vamos a empezar hoy con la charla de hiperpigmentación periocular, o más comúnmente conocido como ojeras. ¿Por qué no me corre esto? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de anatomía. El párpado en sí se puede subdividir anatómicamente en 7 capas. La primera es la piel, luego vienen los músculos protectores, luego viene el septum tabique orbitario, luego nos vamos a encontrar con la grasa orbitaria, los músculos retractores, el tarso y la conjuntiva. Entonces voy a ir explicando cada una de ellas a medida que voy avanzando. La hendidura del párpado generalmente mide verticalmente entre 8 a 11 milímetros. El pic del diámetro vertical se encuentra ligeramente nasal a la línea media de la pupila. Tiene el párpado, la hendidura para el palpebral tiene un diámetro horizontal de 30 a 32 milímetros y tiene un ángulo interpalpebral de 60, tanto en el lado medial como a la lateral. Entonces la piel. La piel del párpado es la piel más delgada del cuerpo humano y la única que no posee grasa subcutánea. El pliegue palpebral superior va a variar en su medida dependiendo del sexo. Entonces, en el hombre, el pliegue palpebral superior, que es el que va desde el borde libre hasta acá, tiene una medida entre 5 a 6 milímetros centralmente y las mujeres entre 7 a 8 milímetros. Este pliegue se forma por la unión del septum a la neurosis del músculo elevador. Luego vamos a tener el pliegue palpebral inferior, que es el que está aquí, y se forma por la unión de los músculos retractores al tarso. También vamos a tener acá el pliegue nasoyugal, que es importante, que lo vamos a ver más adelante, porque también se conoce como el lago lagrimal, este que está aquí, para que lo recuerden, porque más adelante es bien importante ese pliegue. Entonces, el margen palpebral. La lámina anterior del párpado va a estar recubierta por un epitelio conjuntival no queratinizado, que es de piel. Luego viene el músculo y también las glándulas de 6 y mol. Y la lámina posterior del párpado va a estar conformada por el tarso, la conjuntiva y la glándula de Meibomian. La zona donde se queratiniza esta unión mucocutánea se va a denominar la línea gris del párpado, que es la que está acá, que es donde se cambia del epitelio conjuntival no queratinizado a un epitelio queratinizado que es la piel. Entonces, en esta línea gris finalmente se va a contactar, como les dije, la conjuntiva con la piel y se va a hacer el cambio. En el área conjuntival del margen del párpado van a encontrarse los orificios de las glándulas de Meibomian. Y en la línea de la epidermis cutánea van a salir la línea de las pestañas, que en el párpado superior van a ser de 2 a 3 filas de pestañas y en el párpado inferior de 1 a 2 filas de pestañas. Ahora viene la parte de los músculos protectores. El músculo orbicular es el principal músculo protector de los párpados. Esto es finalmente el que va a generar el cierre de los párpados. Su inervación es a partir del nervio séptimo y se divide en 3 segmentos. El pretarsal, que se va a encargar con el preceptal de los movimientos involuntarios del párpado, y el segmento orbicular o orbitario, que se va a encargar de los movimientos voluntarios del párpado.
el segmento pretarsal va a tener su origen en el tercio inferior, el cual se va a adherir al tarso subyacente, y los dos tercios superiores de este se van a adherir a la aponeurosis del músculo elevador. Entonces aquí podemos ver el músculo pretarsal, que aquí tiene las cabezas las profundas y las cabezas superficiales. Aquí. Esta de acá. Ahí. Está ahí. Entonces, la inserción de este va a ser en dos, como les dije, dos cabezas, la superficial y la posterior. La superficial va a insertarse en la cresta lagrimal anterior, y la posterior va a insertarse en la cresta lagrimal posterior. Entonces aquí tenemos el músculo pretarsal, que se va a insertar en la cresta posterior, la cabeza posterior, y en la cresta anterior, la cabeza superficial, que es la que está aquí. Luego viene el músculo preceptal. El preceptal vendría siendo el de acá. Preceptal. El origen del preceptal va a estar en el tendón cantal medial, que es lo que vemos aquí, y en dos cabezas también. El músculo preceptal superior, que va a tener, el del párpado superior, va a tener un vientre superficial y profundo. Y en el párpado inferior, el músculo preceptal va a tener un único vientre, que ambos vientres van a salir del tendón cantal medial, como les dije. Y su inserción va a ser en el rafe horizontal lateral, por aquí. Entonces aquí están el vientre del preceptal y el tendón cantal medial. Y por último, el músculo orbitario, que va a tener el origen de este músculo, va a ser la rama anterior del tendón cantal medial, también en el proceso orbitario del hueso frontal y en el proceso frontal del hueso maxilar. Y su inserción en la región medial va a ser la cresta lagrimal posterior y el tendón cantal medial, y la región lateral en el tendón cantal lateral. Y como les dije, la función de este músculo es el cierre voluntario de los párpados. Bueno, luego nos pasamos al tabique orbitario o septum, que es una membrana fibrosa multicapa de espesor que varía. Surge del arco marginal, que es una línea de condensación perióstica a lo largo de los rebordes orbitarios superior e inferior. En los pacientes jóvenes, el tabique orbitario suele ser relativamente grueso y se identifica con bastante facilidad en cirugía. Por el contrario, en los pacientes más viejos, el tabique orbitario no es más delgado y más dehiscente. Entonces, en cirugía no es tan fácil identificarlo. Y es fácil que por ahí se hernie con la grasa aponeurótica, y esto va a tener también un componente en la generación de la hiperpigmentación periocular, que lo vamos a ver más adelante. El origen entonces del septum en el arco marginal, su inserción lateral va a ser en el tendón cantal lateral y el retináculo lateral, y supromedial va a ser la cresta lagrimal posterior. Y va a tener dos zonas de fusión. A superior se va a fusionar con la aponeurosis del músculo elevador, y a inferior se va a fusionar con la fascia cápsulo-palpebral, que es como el similar a la aponeurosis del músculo elevador, pero en la región inferior. Y la función del septum es separar los párpados de la órbita y actuar como una barrera biológica en contra de infecciones de la zona externa a la zona interna. Entonces acá en la foto se puede ver lo que vendría siendo el septum, que es esto de aquí. Ahora
vamos a ver la grasa orbitaria. La función de la grasa es la protección del contenido orbitario. Hay distintos subtipos. Está la grasa orbitaria en sí, la grasa de párpado o preaponeurótica y la grasa de la subceja. Entonces, un plano profundo de grasa se encuentra posterior de la parte orbitaria del músculo orbicular, tanto a superior como inferior. La grasa suborbicular de los párpados, o SUF, S-O-E-F, esta que está aquí, y la grasa retroorbicular de los párpados, que es la que está aquí. Esto es lo que vendría siendo la grasa orbitaria por superior y por inferior. Luego también nos vamos a encontrar con las almohadillas de grasa preaponeurótica, que son las que se encuentran inmediatamente posterior al tabique orbitario en los párpados superior e inferior, que es la que está aquí, la grasa preaponeurótica. Y aquí también. Entonces estas dos van a constituir la grasa orbitaria. Entonces la grasa aponeurótica, como les dije, se encuentra posterior al septum orbitario y anterior a la aponeurosis del elevador del párpado y la fascia capsulopalpebral. En el párpado superior van a haber dos almohadillas, la almohadilla la medial y la central, y en el párpado inferior van a haber tres almohadillas que también son importantes luego en el tratamiento de esto. Va a haber una almohadilla medial, central y la lateral. Entonces aquí podemos ver la almohadilla de grasa del párpado superior, la medial y la central. Y aquí podemos ver las almohadillas de grasa del párpado inferior, nasal, central, lateral, que son tres. Acá más de la almohadilla de grasa del párpado inferior. Y ahora la grasa subceja, que puede producir piel redundante del párpado superior con los años y es más prominente en los hombres. La verdad que para el tema de que hablamos hoy día no es tan importante, pero igual la puse aquí para que sepan que existe también. Ahora la parte de los músculos retractores. Entonces, en el párpado superior, los músculos retractores que vamos a tener es el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Miller. Y en el párpado inferior, los músculos retractores que van a ver es el músculo tarsal inferior y la fascia capsulopalpebral. El músculo elevador del párpado superior tiene su origen en el ala menor del esfenoide, superior al anillo de Zinc y superior lateral al conducto óptico, que aquí se ve el origen del músculo elevador del párpado superior. Y va a insertarse en la aponeurosis fibrosa del músculo elevador, cercano al ligamento de Whitnall. Y su inervación va a ser por la división superior del nervio oculomotor. Entonces aquí tenemos el músculo elevador del párpado, que es lo que se ve aquí, su aponeurosis, que es lo que se ve aquí, y el ligamento de Whitnall. Entonces, lo que pasa es que a medida que el músculo elevador del párpado va avanzando desde el origen en el ala menor del esfenoide, se encuentra en íntimo contacto con el músculo recto superior. Y el músculo elevador se va ensanchando hasta aproximadamente los 18 milímetros, justo por detrás del margen del orbitario superior. Y en esta ubicación es donde se va a observar una condensación del espesor y la densidad del músculo en dirección horizontal, que es lo que va a llevar el nombre de ligamento de Whitnall. Ese ligamento está firmemente unido a la vaina del músculo elevador medial y por la lateral, pero muy débilmente está unido al músculo elevador por el centro. Entonces, finalmente, el ligamento de Whitnall, al parecer, tiene la función de ser como un ligamento de control contra el movimiento posterior del músculo elevador del párpado y los músculos rectos superiores.
Entonces aquí está la zona de inserción del músculo elevador del párpado, que es muy cercano a la zona del ligamento de Whitnall, en la aponeurosis del músculo elevador. La aponeurosis del músculo elevador va a tener, como dijimos, el origen de esta en el ligamento de Whitnall, que es este ensanchamiento del músculo elevador del párpado horizontal, y se va a insertar en los 2/3 superiores de la superficie anterior del tarso. Entonces aquí ya tenemos lo que vendría siendo la aponeurosis del músculo elevador del párpado. Esta aponeurosis va a tener cuernos, el cuerno medial y la lateral. El medial es más tenue y explica un desplazamiento lateral del tarso superior en pacientes de edad avanzada. Hay que tener mucho cuidado en cirugía de pasar allá este cuerno medial, ya que esto da como resultado un desplazamiento lateral adicional del tarso superior y un desplazamiento temporal insatisfactorio del pico del párpado. Y el cuerno lateral es una estructura más definida y lo que va a hacer es separar la glándula lacrimal en lóbulos orbitario y palpeoral. Y la función de la aponeurosis en sí, en general, es la de distribuir las fuerzas generadas por el músculo elevador del párpado a lo largo de toda la aponeurosis. Entonces, las fotos que vienen ahora, creo que se logra, si aquí se ve el cuerno medial de la aponeurosis del elevador y el cuerno lateral de la aponeurosis del elevador, que es el que hace separar la glándula lacrimal en dos: lóbulo orbitario y lóbulo palpebral. Aquí también se pueden ver los cuernos lateral y cuerno medial. Aquí. Luego viene el músculo de Miller, en los músculos retractores del párpado superior. El músculo de Miller va a tener su origen en la superficie inferior del músculo elevador, distal al ligamento de Whitnall. Su inserción en el borde anterior del borde superior del tarso, y va a estar inervado por fibras simpáticas, que vienen del plexo carotidio interno. Y va a unirse anterior a la aponeurosis del músculo elevador y por posterior se va a unir a la conjuntiva. Entonces aquí tenemos lo que vendría siendo el músculo de Miller, que tiene el origen en la superficie inferior del músculo elevador, como les dije, un poco distal al ligamento de Whitnall. Lo interesante del músculo de Miller es que está compuesto por fibras musculares involuntarias no estriadas y de inervación simpática. Entonces, al alterarse la inervación simpática del músculo de Miller, da como resultado la tosis que uno observa en el síndrome de Horner, por ejemplo. Y una prueba importante que se debe hacer en la evaluación de los pacientes es la prueba de fenilefrina, que es un simpático mimético, la cual se usa para determinar el efecto del músculo de Miller prequirúrgico. Un resultado positivo de esta prueba es una aleación del párpado de 2 a 3 milímetros del párpado superior, que sugiere que se puede hacer un abordaje posterior del músculo de Miller al momento de hacer la blefaro. Y ahora nos vamos a ir con los músculos retractores, pero del párpado inferior. El músculo tarsal inferior, el análogo al músculo de Miller, pero del párpado superior. Y tiene el origen en la vaina del músculo recto inferior. Su inserción va a ser en la fase de cápsula palpebral y va a estar también inervado por fibra simpática. Este músculo en el síndrome de Horner se torna atónico y se puede elevar hasta 1 milímetro. Y también vamos a tener los retractores en la fase de cápsula palpebral, que es análoga a la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. El origen de esta fascia va a ser la vaina del músculo recto inferior, y su inserción va a ser en el margen tarsal inferior, justo después de que este se fusione con el septum orbitario. Y la inervación también va a ser por fibras simpáticas. Ya casi terminando la parte de anatomía, vamos a ver lo que es el tarso.
El tarso son placas densas de tejido fibroso que nos van a proporcionar la principal integridad estructural de los párpados. Las placas tarsales superior e inferior tienen aproximadamente 25 milímetros de longitud horizontal y tienen un grosor aproximado de 1 a 1.5 milímetros. Las inserciones que tienen son rígidas a través de los tendones cantales con el periósteo en la región medial y la lateral. Y esta región, o sea, este tarso va a ser el que va a tener las glándulas de meibomio. Van a ser 25 en el tarso superior y 20 en el tarso inferior. Luego viene la conjuntiva, que es la última de estas 7 capas que les dije al principio. La conjuntiva es una membrana mucosa constituida por un epitelio escamoso no queratinizado. Se divide en 3 porciones, la palpebral, el fornix y la vulvar. Y va a contener las células caliciformes, que van a ser las que secretan el moco de la lágrima, y las glándulas de Krauss y Wolfram, que son glándulas lagrimales accesorias. Ya aquí también nos vamos a ver un poquito de la inervación sensorial de los párpados, pero la verdad para el tema de hoy no es tan importante, pero sí saber que la inervación sensorial de los párpados la van a proporcionar las ramas de la división oftálmica y maxilar del nervio trigémino, tanto para el párpado superior como el párpado inferior. Estas fotos se las dejo para que vean que la irrigación de los párpados es muy rica y tiene una múltiple anastomosis. Generalmente las minillas anteriores de los párpados van a estar irrigadas por ramas de la arteria carótida externa. Entonces aquí, esta de acá, que vendría siendo la arteria temporal superficial, la transversa y la angular. Y luego las minillas posteriores se van a irrigar por distintas anastomosis, tanto en el párpado superior como en el inferior. Aquí una imagen también del drenaje venoso de los párpados, que es similar al de la irrigación con múltiple anastomosis. Y también una imagen sobre el drenaje linfático de los párpados. La linfa de los 2/3 laterales del párpado superior y el tercio lateral del párpado inferior va a drenar la lateral e inferiormente hacia los ganglios linfáticos parótidos y submandibulares. Y la linfa del tercio medial del párpado superior y 2/3 mediales del párpado inferior van a drenar hacia los ganglios cervicales anteriores. Entonces ahora, después de este repaso de anatomía, nos vamos al tema que nos convoca, que es la hiperpigmentación periocular u ojeras y su tratamiento. Entonces, ¿qué son las ojeras? Las ojeras en sí se definen como la presencia de máculas y parche hipercromático en la zona infraorbitaria. Su etiología es multifactorial, como lo vamos a ver más adelante. Es un problema cosmético que no pone en peligro ni la salud ni la vida del paciente, pero que afecta al bienestar emocional de cada uno y está ganando cada vez más atención por lo mismo. Según su intensidad, produce que la persona se vea más cansada o de más edad y afecta a ambos sexos, todas las razas y a una amplia gama de edades. Entonces, la patogenia de las ojeras. Hay cambios anatómicos relacionados con la edad, como puede ser la pérdida de volumen y atrofia de la grasa subcutánea, la hipertrofia del músculo articular y la pseudoherniación del tejido fibra adiposo subarticular. Y también hay cambios dermatológicos que se asocian a la patogenia de las ojeras, como puede ser la pérdida de elasticidad y turgor de la piel, la exposición excesiva a rayos UV, la inflamación, como podemos ver en caso de atopía o dermatitis de contacto, cambios hormonales, nevus, melasma, melanocitosis, depósitos de hemosiderina, uso de medicamentos como son los anticonceptivos orales o prostaglandina en gota oftálmica que producen hiperpigmentación.
Entonces son múltiples también los factores. Entonces, factores causales de hiperpigmentación periocular. Van a haber factores tanto exógenos como endógenos y se dan principalmente por diferencia anatómica entre las personas. Se da también por el sexo, es más frecuente el sexo femenino. También hay una herencia familiar de este tema que es muy predisponente. También se puede dar por el envejecimiento y por las comorbilidades que va a presentar el paciente. Las manifestaciones clínicas pueden ser varias y entre ellas se pueden ir sumando para ir generando distintos tipos de hiperpigmentación periocular. Podemos ver una pigmentación excesiva de la piel, una depresión del lago lagrimal o surco nasoyugal, una herniación de grasa infraorbitaria, piel fina y translúcida del párpado inferior, presencia de venas marcadas y laxitud y flacidez infraorbitaria. En todos los artículos que leí, encontré que el año 2011 un grupo indio hizo esta la clasificación de hiperpigmentación periocular, la cual la dividían en constitucional, postinflamatoria, vascular, con efecto de sombra y otras causas. La edición que hice yo es similar, así que más adelante la voy a ir viendo, pero le dejo esto que es del año 2011, pero la verdad es que no hay una clasificación internacional de este tema, pero igual se los puse aquí para que lo tengan en cuenta. Y también hay una escala de severidad, que también la hizo un grupo indio el año 2014, de Shet, y va según los cambios de pigmentación del área periocular, del 0 al 4. En el 0 no hay cambio de coloración de la piel periocular en comparación con el resto del cuerpo y la cara, y en el 4 ya hay una pigmentación grado 3 que se va también esparciendo hacia otros sectores más allá de la zona infraorbitaria. Entonces, la clasificación que hice yo, la primera es la pigmentación excesiva de la piel, o sea, la hiperpigmentación periocular que se produce de manera postinflamatoria por roce y frote, que es la que podemos ver en dermatitis atópica o en dermatitis de contacto. Cuando tenemos un paciente, como el que vemos aquí, que tiene un pliegue de Annie Morgan, que es el de acá, y aparte hiperpigmentación periorbitaria, es altamente sospechoso de que el paciente tenga dermatitis atópica. Y en la otra forma que se puede ver la pigmentación excesiva es en la pigmentación postpurpúrica, que es la hipermelanosis de la zona infraorbitaria adquirida luego de procedimientos como puede ser cirugía plástica, láseres, pils químicos o medicamentos. Como ya les dije, prostaglandina, anticonceptivos orales o imatinib. Entonces, esta pigmentación postpurpúrica sea más frecuente en pacientes de raza negra y es más frecuente de lo que uno piensa, la verdad. Generalmente post procedimientos cosméticos. Luego viene lo que vendría siendo la depresión del lago lagrimal o del surco nasoyugal. Este surco se extiende inferolateralmente desde el borde medial de la órbita inferior y al producirse la depresión del surco, se va a producir una ranura cóncava o licua, la cual va a generar una sombra, como la que se ve aquí, que hace que la gente se vea de más edad y más cansada. Y también está el surco palperomalar, que es el que se extiende inferomedialmente desde el borde lateral de la órbita inferior
hacia el centro. La verdad, no es muy importante en la formación de la hiperpigmentación periocular. En cambio, acá el nasoyugal tiene mucha relevancia. Luego también vamos a tener lo que es la herniación de la grasa infraorbitaria. La herniación de la grasa infraorbitaria por sí sola no va a generar una ojera o hiperpigmentación periocular. Pero lo que pasa es que al herniarse la grasa infraorbitaria, generalmente va a hacer que se profundice el surco nasoyugal, y al profundizarse el surco nasoyugal es donde va a aparecer el oscurecimiento de la piel y el efecto de sombra. También vamos a tener lo que son las ojeras vasculares, la cual se puede producir tanto por piel fina y translúcida de la zona infraorbitaria del párpado, la cual va a permitir que veamos el plexo vascular subcutáneo o la vasculatura del músculo orbicular, o también puede ser por presencia de venas marcadas, como grandes vasos venosos que pueden producir una ojera azulada, que es la que podemos ver en esta foto. Posteriormente, también importante la laxitud y flacidez infraorbitaria. Con los años, a medida que los años van pasando, se produce un envejecimiento y daño ambiental de la piel, producido por la pérdida de elasticidad y turgencia al perder el colágeno y elastina, y también el daño ambiental va a producir en la piel discromías, telangiectasias, cambios seborreicos, cambios actínicos. Entonces, esto también es importante para la formación de hiperpigmentación periocular, el daño a la piel finalmente, que se produce con la edad. Entonces, el tratamiento de la hiperpigmentación periocular la disponibilidad de tratamiento es muchísima, hay una gama gigantesca. Como podemos ver, hay diferentes causas etiológicas, y es muy importante ir diferenciando cada una para ver qué tipo de tratamiento escojo, y vamos a tener finalmente que hacer un plan de tratamiento individualizado en cada persona y las principales causas subyacentes de ellas. El tratamiento lo dividí, porque la verdad lo dividí de esta forma porque me pareció más didáctico, en tratamiento tópico, en inyectables, que puede ser fillers o rellenos o preparados biológicos, el láser y quirúrgico. El tratamiento tópico está indicado generalmente en casos de pigmentación excesiva, como puede ser la hiperpigmentación posinflamatoria o la pigmentación purpúrica de la piel, que es la que ya vimos, que la inflamatoria es el caso de dermatitis, y la purpúrica en caso de procedimientos estéticos, cirugía plástica, etc. En tópico hay varios tipos de medicamentos que se pueden utilizar. Primero están los agentes blanqueadores, donde tenemos la hidroquinona y la tretinoína. La tretinoína es un retinoide, que son derivados de la vitamina A, que impacta en múltiples vías para disminuir la aparición de ojeras en la región infraorbitaria. Lo primero es que los retinoides van a promover la síntesis de colágeno y van a promover la reorganización de los haces de colágeno para mejorar la turgencia y calidad de la piel. Y también van a disminuir el contenido de la melanina y van a reducir el tamaño del complejo de Golgi de los melanocytos y retículo endoplasmático. Por el contrario, la hidroquinona es un antagonista competitivo de la tirosinasa que desempeña un papel fundamental en la vía de la pigmentación. La hidroquinona se recomienda el uso de concentraciones bajas, de un 2 a 6%. Y esto ya es suficiente para lograr que se estabilicen los melanocitos de la región periorbitaria. Las concentraciones más altas de hidroquinona, uno diría como, bueno, le pongo más alto y mejor. No, generalmente las concentraciones más altas de hidroquinona, más de un 10%,
puede tener un efecto de aumento paradójico de la pigmentación de la piel. Así que ojo con eso. Y también es posible que la hidroquinona no esté disponible en algunos países, sobre todo en Europa y en Asia, porque unos estudios de hace años atrás la relacionaron con un mayor riesgo de cáncer de piel en ratas. Entonces en algunos países no se utiliza dermatológicamente la hidroquinona. En Colombia, por lo que vi, creo que sí, porque hay hartas farmacias que la venden en crema y en serum y otras cosas. Luego viene los agentes despigmentadores, que es la arbutina y el extracto de planta de yuga. La arbutina es un extracto botánico con una estructura muy similar a la hidroquinona y ha demostrado una eficacia similar. Incluso en los países que la hidroquinona no está regulada, se recomienda la arbutina. Luego vienen los antioxidantes tópicos, que vamos a tener la vitamina C y E, el ácido cógico y el ácido acelaico. El ácido cógico también va a actuar bloqueando la vía de la tirosinasa al unirse al cobre. Y por último también vamos a tener los peelings químicos con ácido tricloroacético. Las exfoliaciones con ácido tricloroacético están disponibles en una variedad bien grande de concentraciones y puede usarse para lograr tratamientos más profundos con concentraciones más grandes o tratamientos más superficiales con concentraciones menores. Estos agentes exfoliantes de ácido tricloroacético van a eliminar la melanina del estrato córneo y la epidermis, y los exfoliantes más profundos de ácido tricloroacético van a mejorar el contenido de melanina en la dermis. El tratamiento tópico, los resultados se van a dar generalmente con uno o varios de estos agentes en combinaciones. Y lo que sí es un tratamiento a largo plazo, o sea, un tratamiento que se requiere por lo menos de 3 a 6 meses para empezar a ver un poco de los resultados. Antes de eso, la verdad, no hay mucho resultado que ver. Y entonces, como les dije, está indicado en casos de pigmentación excesiva. Luego nos pasamos a los fillers o rellenos, los cuales están indicados en caso de depresión del lago lagrimal o surco nasoyugal, en caso de piel fina y translúcida, y en caso de la laxitud y flacidez de la piel. La depresión del lago lagrimal o surco nasoyugal, al seleccionar el filler hay varios puntos a tener en consideración. Primero que todo, ¿qué filler elegimos? ¿Uno de ácido hialurónico o uno que no tenga ácido hialurónico? Y generalmente recomiendan elegir el de ácido hialurónico por la facilidad en su remoción y los pocos efectos adversos que estos tienen. Las concentraciones que se recomiendan utilizar en el área periocular son concentraciones de ácido hialurónico bajas, ya que los rellenos de ácido hialurónico con concentraciones más altas tienden a mostrar mejores efectos de voluminización y retención de líquidos. Sin embargo, como les dije, al tratar el área infraorbitaria, un efecto voluminizador excesivo puede provocar que veamos unos ojos más hinchados y dificultar que los médicos, o sea, iba a dificultar que el médico pueda controlar cuidadosamente la profundidad de la inyección. Otra cosa en consideración es el radio de hidratación de la molécula que estamos utilizando. El ácido hialurónico se hidrata fácilmente con agua a pH fisiológico y la capacidad de hidratación del gel de ácido hialurónico va a variar de un producto a otro, dependiendo de la concentración que tenga y la densidad de reticulación del mismo. Entonces el médico debe considerar a la hora de utilizar un filler la capacidad de hidratación que éste tenga, ya que de esta forma se puede prevenir la sobrecorrección al inyectarlo.
La rheología, que nos habla de la elasticidad versus la viscosidad del filler, en el área pericular se recomiendan fillers con baja elasticidad y baja viscosidad. Y por último, el tamaño de la partícula también es importante y se recomienda elegir fillers con partículas lo más pequeñas que se pueda. Entonces, la técnica de aplicación del filler en la zona de presión del sur con la subyugal, hay dos técnicas. La primera es la inyección del filler utilizando el método de hilo lineal que vemos aquí arriba, en el cual se producen 3 inyecciones de 0.07 ml cada una y se inyectan en la capa submuscular profunda para así evitar la aparición de efecto Tyndall, que es como que se ve como una capa blanca en la piel, y la apariencia edematosa al inyectar el filler. Entonces, esta es la técnica del hilo lineal, que son las 3 inyecciones, y también luego hay que hacer la zona infraorbitaria, y acá se utiliza la técnica llamada de depósito, en la cual se producen 5 pequeñas inyecciones de 0.02 ml cada una, en estos 5 puntos que están aquí marcados, del 1 al 5. Y también, cuando tenemos piel fina, laxa, flácida o arruga infraorbitaria, está indicado el rejuvenecimiento dérmico con fillers de ácido hialurónico en la zona infraorbitaria. Generalmente, antes los médicos como que le tenían mucho respeto a inyectar el filler directamente en la bolsa ocular, ya a que les preocupaba que pues, se pudiera generar un efecto de ojo hinchado y falso. Pero la verdad que se ha visto que los resultados con la inyección del filler en la zona infraorbitaria para rejuvenecer la piel es buena y van a producir hidratación de la piel, van a estimular la síntesis de colágeno, van a tener un efecto antioxidante en esa piel y también van a aportar volumen. Lo que sí, para hacer este rejuvenecimiento se recomiendan rellenos de ácido hialurónico ligeros, como el Restylane R Vital, el Velotero R Soft y el Juvederm R Volvela. Pero como les digo, sí se puede utilizar para rejuvenecer la piel de ese sector. Ahora viene otro filler, que no es ácido hialurónico, es por el nucleótido de cadena larga. La verdad es que se cree que la inyección intradérmica de relleno de polinucleótidos de cadena larga puede ser un tratamiento eficaz y seguro para la hiperpigmentación pericular en caso de que esta sea de etiología de piel delgada y flácida. Los polinucleótidos de cadena larga de alto peso molecular tienen de sus efectos principales generar un aumento de la actividad metabólica de los fibroblastos que van a estimular la secreción de proteínas de colágeno y van a controlar la renovación de varios componentes de la piel, como son los glicosaminoglicanos, las proteínas y las fibrillas de la piel. Un estudio incluso comparó el grupo de polinucleótidos de cadena larga con los rellenos de ácido hialurónico y se demostró que el grupo de polinucleótidos de cadena larga tiene un mayor aumento de la elasticidad de la piel y síntesis de colágeno, con una eficacia similar, una seguridad y durabilidad similar en comparación con el relleno de ácido hialurónico. La aplicación de esto se utiliza se hace por vía intradérmica con una aguja de 33 en una técnica de punción en serie.
Esto quiere decir, la punción en serie es una técnica que uno va funcionando con una aguja, dejando entre punción y punción 5 milímetros más o menos, y uno produce total unas 12 inyecciones por cada lado, para llegar a una dosis total de 0.1 a 0,5 ml por lado. Luego vienen los preparados biológicos, como el trasplante de grasa autólogo. El trasplante de grasa autólogo tiene indicación de presión del surco nasoyugal y en piel fina y translúcida, que produce que se vean los vasos sanguíneos. Tiene menos probabilidades de apariencia tumefacta de los ojos o efecto Tyndall en comparación con los fillers, pero sí es un procedimiento más lento, que produce más edema y más difícil de remover al compararlo con el ácido hialurónico. En todo caso, este procedimiento tiene una alta tasa de satisfacción por los pacientes generalmente. Acá podemos ver la comparación de un tratamiento de hiperpigmentación periocular con ácido hialurónico, y acá hay uno con trasplante de grasa autólogo. Los resultados, como pueden ver, son bien similares en los dos casos. Ya casi terminando. Bueno, ahora viene el plan más rico en plaquetas. El plan más rico en plaquetas, que es una concentración de proteínas plasmáticas derivada de la propia sangre del paciente, que se hace en centrifugado para eliminar los glóbulos rojos. Tiene una concentración significativa de factores de crecimiento, quimioquinas y citoquinas, los cuales van a estimular el proceso de curación. Y está indicado en caso de arruga, laxitud y ojera secundaria a pigmentación post-inflamatoria. El mecanismo de acción que tiene el plan más rico en plaquetas es que el factor de crecimiento transformante beta 1 y el factor de crecimiento epidérmico van a inhibir la producción de melanina en casos de hiperpigmentación postinflamatoria, como puede ser en dermatitis, por ejemplo. Y su aplicación, ¿cómo se hace? Se inyecta de manera intraérmica entre 0,01 ml de plasma rico en plaquetas con una aguja de 30 French en un solo punto sobre cada párpado inferior. Y eso es todo. El tratamiento láser va a producir una revitalización de la piel, reduciendo o eliminando arrugas y zonas de pigmentación infraorbitaria. Hay varios tipos de láser con distintas longitudes de onda, duración del láser, la intensidad. El láser Q-switch de baja fluencia se recomienda en ojeras por hiperpigmentación, como el caso que tenemos aquí. Esta paciente de 31 años de edad tenía hiperpigmentación en ambas zonas infraorbitarias, y a ella se utilizó con ella 2 sesiones de láser Q-switch, y este es el resultado después de las 12 sesiones. De acá a acá. Ella también, lo mismo. Una paciente de 48 años que se hizo 2 sesiones de láser Q-switch. Entonces aquí tenemos el antes y el después. Ahora viene también lo que es el láser jack. El láser jack de larga pulsación está indicado en tratamiento de ojeras vasculares y va a producir que se disminuya la visibilidad de las venas prominentes. Esta paciente de 20 años era una paciente de asmática crónica, la cual tenía hiperpigmentación del párpado superior como del inferior, y se hace en ella dos sesiones de láser switch de baja fluencia para tratar esta área hiperpigmentadas, y también se hizo una sesión de láser de larga pulsación para tratar la zona de las ojeras vasculares. Pues acá tenemos el resultado previo y aquí está el resultado.
El láser fraccionado con CO2 o YAG se usa también para el tratamiento de ojeras por piel laxa y arrugada. Y el láser YSGG de 2690 nanómetros está indicado en el tratamiento de ojeras por dermatitis atópica. Ahora, los dispositivos IPL son dispositivos que van a emitir, como su nombre indica, una luz pulsada intensa. Esta luz tiene una longitud de onda amplia, de 500 a 1200 nanómetros, y esta luz va a producir fototermólisis selectiva de áreas pigmentadas o hipervascularizadas de la piel, al actuar sobre los pigmentos de melanina y hemoglobina, y da como resultado una piel de tonalidad más homogénea. La radiofrecuencia, los dispositivos de radiofrecuencia van a utilizar la energía eléctrica para crear una fuente térmica que producirá contracción del colágeno y no colagenosis. Van a producir que se endurezca el colágeno y de leve a moderado, con resultados más sutiles si uno los compara con láseres ablativos, pero debido a que la morbilidad inherente es baja y el perfil de riesgo es bajo, lo hace a veces una opción interesante o incluso como tratamiento adyuvante en caso de piel laxa o envejecida. Ya casi acabando, entonces, el tratamiento quirúrgico. En ojeras está indicada la blefaroplastia inferior transconjuntival con transposición de grasa en caso de que tengamos piel con exceso de la laxitud asociada a herniación o hipertrofia severa de las almohadillas de grasa infraorbitaria. Entonces, la resección y transposición de grasa infraorbitaria van a suavizar la depresión del surco nasoyugal y van a corregir la herniación de la grasa infraorbitaria. Esta señora de 59 años tenía una hipertrofia de la almohadilla de grasa en ambos párpados inferiores, como se puede ver aquí y aquí. También tenía hiperpigmentación del párpado inferior izquierdo y eso. Se hace con ella 2 sesiones de láser Q switch para tratar la zona de hiperpigmentación. Se rellena el surco nasoyugal con ácido hialurónico. Y por último se hace una blefaroplastia transconjuntival inferior para tratar la hipertrofia de la grasa infraorbitaria. Acá está antes y acá está el resultado post tratamiento. Y de bonus les traigo también un tratamiento que leí por ahí, que es la fosfatidilcolina inyectable. Como lo dicen en algunos papers, es otra opción terapéutica para la hernia de grasa infraorbitaria, pero la cosa es que no está aprobada por la FDA para la eliminación local de grasa. El mecanismo de acción es la verdad la disolución local de lípidos. La fosfatidilcolina es un fosfolípido que facilita la disolución de grasa en el cuerpo humano. Es una sal biliar que produce el hígado y va a disolver los ácidos grasos biliares. No sé qué evidencia tenga a quién se le ocurrió hacer esto, pero en diversas clínicas de estética lo ofrecen como tratamiento inyectable en combinación con desoxicolato de sodio para eliminación, según ellos dicen, de grasa rebelde, que la definen como zonas de acumulación de grasa de más de 4 centímetros, y se puede utilizar en espalda, brazos, abdomen, muslos, glúteos, etc. Acá hay un nombre comercial, Modelac, de una empresa, de una industria paraguaya, y por lo que leí,
las concentraciones que se utilizan para tratamiento local de hiperpigmentación periocular es menor que el estándar y no se utiliza con combinación de desoxirribonato de sodio. Pero la verdad, no sé más del tema y no encontré tanta información tampoco de cómo funciona este medicamento y cómo se inyecta y eso. Pero ahí se los dejo para que sepan que existe también. Y en el resto del cuerpo se usa como para hacer una lipo sin cirugía, o sea, según lo que, la forma en que lo venden. Entonces, conclusiones, la hiperpigmentación periocular o ojeras es un problema cosmético de etiología multifactorial. Es imperativo identificar la causa subyacente para poder ofrecer un tratamiento individualizado adecuado. Y ya que los pacientes pueden tener más de una sola causa, el médico debe estar familiarizado con las diversas opciones de tratamiento y sus correspondientes indicaciones en cada caso. Y esa es la charla que les traía el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Esto lo dejo compartir. Gracias, Francisco. De nada, pues. Bueno, muy bien. Muy buen tema. ¿Alguna pregunta de los compañeros? ¿Algunas dudas? Creo que uno de los temas más interesantes que manejamos como oculoplásticos es un tema moderno, muy actualizado, donde tenemos permanentemente como oculoplásticos este tipo de consulta. Entonces, es muy importante nosotros como oftalmólogos, además cirujanos plásticos oculares y estéticos, saber abordar este tipo de pacientes porque no todos son igual. Entonces, como nos contó el doctor Francisco, cuando tenemos una ojera real, la ojera real es la hiperpigmentación de la piel. Esto está muy asociado a cierto tipo de personas en nuestra población. Aquí en Colombia, pues tenemos una hiperpigmentación muy frecuente con los pacientes de color, porque el paciente con piel muy pigmentada tiende a tener esto muy pigmentado. Pero si ustedes miran en la literatura mundial, las personas, por ejemplo, en la India, sufren mucho por este tipo de pigmentación. Entonces, hay una condición para tener la hiperpigmentación. Otra es la que decía Francisco, que es el paciente que después de un procedimiento o después de una enfermedad o un paciente con un fondo alérgico empiezan a poco a hiperpigmentarse a partir del tiempo con esto. Entonces, estos pacientes usualmente son de muy difícil manejo. Usamos los tópicos que nos indicó Francisco en la charla, pueden ser opciones para el manejo. Vale. Y vienen apareciendo después otras cosas que se van dando en otro tipo de población y los principales son los que se van asociando a cambios de la edad. Los cambios de la edad van generando que a veces nos digan, tengo ojeras, pero realmente lo que el paciente tiene es una flacidez en la piel, una pérdida del tono de la piel, tiene unas bolsas de grasa muy prominentes que se van hacia adelante y ahí es cuando nosotros como oculoplásticos debemos saber abordar estos pacientes para ofrecer de pronto un procedimiento quirúrgico en la cual hoy en día dentro de los avances y técnicas avanzadas de la oculoplástica tenemos que las bolsas de grasa casi que en un porcentaje muy bajo se sacan, más que todo es reposicionarlas. Cuando nosotros hacemos estos pacientes que tienen el lago lagrimal muy profundo, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que la bolsa de grasa la traslademos hacia adelante, la fijemos en la piel y eso nos llena esta zona acá. Por eso también tenemos los rellenos como una opción de manejo, los rellenos, pero como decía el doctor Francisco, es un procedimiento de consultorio, pero difícil. Tenemos opciones de relleno, como es los rellenos de ácido hialurónico, los rellenos con grasa, con lipotransferencia de grasa, pero cada uno de estos son tópicos difíciles, no son fácil. Aparentemente es muy fácil entrar uno a hacer un relleno ahí y
una de las dificultades que tiene es la hipercorrección. El segundo, la migración. El tercero, son pacientes que uno hace el relleno y a veces hacen retención de líquidos. Son pacientes que en la mañana están muy inflamados y entonces están descontentos porque el relleno durante el día se ve muy bien, pero en la mañana apenas se levantan, están inflamados. Entonces hay que tener unas connotaciones ahí para cómo vamos a manejar estos pacientes, qué tanto está afectando a la persona para definir qué ofrecerle. Entonces, muy importante que cuando tengamos este tipo de pacientes, orientemos bien al paciente y le demos el mejor manejo. Es un tema pues que vamos a tratar esta semana en el Congreso Internacional de Cirugía Plástica de la Sociedad Colombiana de Oculoplástica, y entonces pues están todos cordialmente invitados porque ese es uno de los temas que vamos a tener precisamente el próximo sábado. Doctor, una pregunta. Yo no sé si usted acá lo hace o no, pero eso del filler con polinucleótido se utiliza, ¿no? Sí, ese fue uno de los temas que te Sí. dije que quería que revisaras porque es una de las como nuevas que se están haciendo como opciones de relleno. Entonces es muy importante. Y lo otro, la fosfatidilcolina, que también ha tenido mucho auge, no se ha aprobado, pero es una muy buena opción. Entonces, como ustedes ven, es un armamentario de cosas. Cuando hay un armamentario tan grande, es porque no hay ni una sola de estas O sea, efectivamente. funciones y tratamientos que solucionen el problema de base. Son tratamientos que requieren de un tratamiento escalonado, donde podamos al paciente orientar, ser muy francos con el paciente, porque hay casos muy difíciles y hay casos que resuelven muy bien y el paciente queda muy contento con las cirugías, especialmente cuando combinamos blefaroplastia inferior vía transconjuntival con reposición de la bolsa de grasa porque llenamos este espacio. Ese paciente en el mismo acto quirúrgico hacemos una fijación cantal, entonces templamos la piel y esto mejora esa laxitud. En ese mismo acto quirúrgico hacemos un láser de CO2, abre microcanales, el láser de CO2 tensiona la piel, produce una contracción de piel en los sitios donde golpea el láser, esa piel se va a contraer porque desaparece y en esos microcanales, en ese mismo acto quirúrgico, se coloca plasma rico en plaquetas que va a hacer una nutrición y un manejo de los pacientes cuando tienen hiperpigmentación. O sea que nosotros podemos generar un manejo integral de este tipo de pacientes con nuestra blefaroplastia. Sí. Sí. Bueno, entonces feliz mañana para todos, feliz semana y nos vemos pronto. Listo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Doc. Con todo Gracias, gusto. Doc. Adiós, Doc. Chao. Feliz día para todos. Nos vemos.